para hablar un poco sobre lo que están viviendo los campesinos a nivel nacional. Recordamos que este martes, está pues programada un paro cívico en el cual pues los campesinos y los obreros se van a unir para solicitar y exigir del gobierno pues respuesta en muchas de los factores sociales que está viviendo el país, el incremento de la canasta básica, el incremento de los precios del combustible y muchas otras situaciones. El hambre y la desnutrición es un factor de riesgo para un alto porcentaje de población hondureña, pese que en los últimos 40 años las tasas de desnutrición global han tenido un descenso sostenido. Ha existido una fuerte desaceleración en la producción de alimentos a nivel nacional, limitando el acceso. Se estima que el costo total de la desnutrición entre los menores de 5 años al año 2004 alcanzó la cifra de 13.934 millones de lempiras, unos 781 millones de dólares, equivalentes al 10.6% del PIB, al 81% del gasto social y casi 3 veces el gasto público en salud del país en aquel año. La mayor parte de estos costos se producen por la pérdida de productividad, generando desnutrición en los primeros años de vida. En Honduras, a pesar de las numerosas intervenciones tanto del Estado como de la cooperación internacional, los indicadores de reducción de pobreza y en particular los directamente ligados a la nutrición no han variado significativamente, lo que exige un nuevo modelo de aproximación al tema. La disponibilidad alimentaria de Honduras se encuentra en una situación difícil, aunque se ha extendido la conclusión de que la disponibilidad alimentaria ya no es considerada la dimensión más importante de las políticas de seguridad alimentaria en función de darle mayor importancia que adquiere el enfrentamiento de la inequidad en nuestras sociedades. Todo ello es sumamente importante para la economía rural de Honduras, donde se concentra la pobreza extrema. Para que nos hable sobre la situación que viven los campesinos y también el agro en particular, pues me complace presentarles a nuestro distinguido invitado del día de hoy, el reconocido pues, líder de los campesinos y secretario general de la Vía Campesina, el señor Rafael Alegría. Muy buenos días, don Rafael. Buenos días, don Marvin. Bienvenido a Primer Plano. Muchas gracias. Bueno, justamente, don Rafael, ¿cuál es la situación que está viviendo ahorita los campesinos? Se anuncian, pues, por los cambios climáticos, ha reducido la producción, sin hablar, pues, de las condiciones sociales, que como hemos visto, la pobreza no se ha logrado reducir. ¿Cuál es la condición de que vive el campesino hondureño? En primer lugar, agradecerle, don Marvin, por esta invitación, ya que consideramos que debemos hacer un debate nacional sobre esta problemática agraria, problemática de los alimentos, y creo que usted está haciendo muy bien con que discutamos en su programa este tema. Es una enorme preocupación para nosotros como sector, debe ser para el pueblo hondureño, la situación actual. Estamos viviendo una crisis alimentaria de grandes proporciones en Honduras. Ya se anuncia, pero esto ha sido siempre permanente, hambruna, ¿verdad?, en la zona sur, central y occidente del país. Miles de compatriotas están en una situación dramática que no tienen alimentos. Y gran parte de la sociedad hondureña no puede adquirir los alimentos debido a altos costos que se presentan. Por ejemplo, el maíz y los frijoles. Fíjense que ya gran cantidad de mujeres que se dedicaban a la venta de la tortilla ya han dejado de vender tortilla porque dicen no salirles, pues, es decir, no tener utilidades por ese rubro debido al alto precio del maíz. El maíz está a 1.000 lempiras la carga, jamás había llegado a eso. Y los frijoles también, ya en algunos lugares hay que comprarlo a 90 lempiras la medida, casi a 20 lempiras la libra. ¿Se imagina usted con una enorme masa de población que no gana el salario mínimo, ¿verdad?, que no tiene empleo y que tiene que enfrentar una situación como esta? Hay una falta de producción y productividad enorme. Nosotros vamos por los 12 a 15 millones de quintales de maíz que tenemos que importarlas para llenar la necesidad nacional
Igualmente ocurre con el maíz, con los frijoles, con las hortalizas. Estamos siendo deficitarios en todo aspecto. Y esto preocupa porque antes el gobierno decía no se preocupen porque los vamos a importar, ¿verdad? Ahora, don Marvin, no tenemos dónde importarlos. Es una situación generalizada en Centroamérica, producto de los fenómenos naturales también, como el cambio climático, ¿verdad? Fíjese que nosotros antes dividíamos los dos ciclos entre invierno y verano, ¿verdad? Ahora es, cuando hay invierno, inundaciones, ¿verdad? Enorme. Y después viene la sequía, ¿verdad? Es una situación dramática y empeorado porque en los Estados Unidos, que ha sido un proveedor de alimentos nuestros, ¿verdad? Ahora el 30% de la producción agrícola de los Estados Unidos la dedican para etanol, ¿verdad? Sí. Entonces ya no es posible ni tan siquiera importarlo. Entonces estamos en una situación bastante crítica y muy lamentable. Y quiero decirle de que eso se va a agravar. Ahora estamos por el mes de abril, pero viene mayo, junio, julio, meses mucho más difíciles y complicados que se presentan todos los años, don Marvin. Sí, me permite, don Rafael, porque me informan que en el aeropuerto está el viceministro de Industria y Comercio. Justamente nos hablaba don Rafael Alegría de la situación que se vive por el incremento de los precios de la canasta básica, en el cual pues las personas pobres, que pues tienen $1 o $2 por mucho para vivir diariamente, pues ya no tienen la posibilidad de consumir los alimentos de la canasta básica. Y ahorita que vienen las vacaciones de verano, se anuncia que muchas personas están incrementando excesivamente los alimentos. ¿Qué nos puede decir el viceministro al respecto del control que piensa la Secretaría de Industria y Comercio pues observar de que no se exceda y no se aprovechen de los consumidores en esta época en la que las personas van a salir a vacacionar? ¿Nos puedes informar al respecto, don Alex? Así es, abogado Espinal. De hecho, el viceministro de Industria y Comercio, don Juan José Cruz, ha escuchado atentamente su introducción, donde ya nos habla y va a responder su interrogante. ¿Cómo se preparan para esta Semana Mayor, donde es acostumbrado por varios comerciantes pues incrementar los precios de los productos, con esto pues acaparar un poco más de ganancia? ¿Van a evitar esto y cómo lo van a hacer? Sí, muy buenos días, don Marvin Espinal. Efectivamente, estamos haciendo una labor ya desde esta semana, ¿verdad? Con la Secretaría de Salud, porque hay que recordar que el producto no solamente es precio, también son volúmenes, son medidas, es publicidad engañosa, etcétera. Y en el caso específico de la Semana Santa, andamos inspeccionando, confirmando la calidad del producto y la fecha de vencimiento. Por esa razón se ha integrado un equipo con la participación de la Secretaría de Industria y Comercio, pero también con la participación de la Secretaría de Salud, porque se trata casualmente de la salud de las personas. Yo quisiera, abogado Espinal, hacer un llamado al público consumidor para que enfatice en la verificación de esas fechas de vencimiento en los productos, porque la memoria histórica nos dice que infortunadamente han habido en el pasado comerciantes inescrupulosos que todo lo que no han podido vender durante el año quieren aprovechar para venderlo en este momento de Semana Santa con el fervor de la gente por comprar. Eso definitivamente es un peligro porque está de por medio la salud de las personas y dependemos también de que ese consumidor esté al pendiente, porque lo otro que estamos haciendo son los canales abiertos de todos los teléfonos, que en un momento vamos a hacer el reporte completo para que la opinión pública lo tenga como un call center para hacer sus denuncias en todos los rincones del país. Estamos a la orden para el consumidor final. Viceministro, una consulta. ¿Cuántas personas estarán en las calles y cuáles serán las penalidades a aquellas personas o aquellos propietarios de los establecimientos comerciales pues que incrementen estos precios de forma ilegal? Si incluimos al personal de la Secretaría de Salud, yo creo que llegamos en todo el país a unos 1000 inspectores en todo el país. Y lo otro es que hay que recordar, hay una ley de protección al consumidor que es una ley vigente, es una ley permanente, y en la parte de imposiciones establece que la Secretaría de Industria y Comercio va a, dependiendo del tamaño del problema, va a imponer multas que bien pueden ir de 1 a 10.000 salarios mínimos,
Y por el lado más coercitivo de la ley, que es la información que se comparte con la Fiscalía de Protección al Consumidor y la Tercera Edad, deducción de responsabilidades penales que bien podrían ir de 1 a 5 años de prisión. Abogado Espinal, no sé si tiene alguna interrogante a formularle al panelista del día. Bueno, ya creo que está muy claro el tema, solo queremos agradecerle al señor viceministro, pero bueno, rápidamente, sobre el aspecto de la estrategia que se está siguiendo por parte de Industria y Comercio durante la Semana Santa, esto pues siempre se da a nivel, en todos los meses, ¿siempre se va a seguir con este tipo de operativos en el transcurso del año? Casi no lo escuché. ¿Si los operativos van a continuar durante el resto del año? Sí, este es un trabajo permanente, ¿verdad? Porque hay una ley de protección al consumidor, ¿verdad? Que igualmente es permanente. Lo que sucede es que tanto en época de Semana Santa como en época de Navidad, ¿verdad? La demanda por bienes y servicios crece, ¿verdad? Las personas andan muy interesadas por adquirir cosas. Y por esa razón la oferta o el proveedor aprovecha para ajustar precios en los productos. Eso digamos que es una dinámica del libre mercado, pero también por eso es que se enfatiza, ¿verdad? Pero es una actividad de carácter permanente, como permanente es la Ley de Protección al Consumidor definitivamente. Muchísimas gracias al viceministro Juan José Cruz de Industria y Comercio. Con este informe, abogado Espinal, retornamos con usted a los estudios principales de Primer Plano. Bueno, agradecemos mucho a Alex Laínez, que estaba desde el aeropuerto. Estos operativos pues es importante, pero sabemos que son muchos los locales que aprovechan y abusan sobre la demanda que nos están hablando entonces es importante que se tome la conciencia, se ponga la mano en la conciencia también las personas que venden. Regresando al tema, pues esta situación alimentaria, aquí tengo por ejemplo el cuadro de índice de precios al consumidor, donde van a notar cómo en los últimos, desde 2008 al 2011, de los últimos 4 años, ha aumentado considerablemente el índice de precio al consumidor. Esto de la situación de la seguridad alimentaria, pues preocupa a nivel centroamericano. Hace poco hubo una reunión del BID, se discutió esto, el gobierno pues ha establecido una unidad técnica, se llama un Comité Técnico Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional COTISAN, y también una Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional UTSAN. Son algunas medidas que se está dando por el gobierno, pero ¿qué ha pasado? ¿Está dando resultado? Porque hay interés, pero no se mira de que los campesinos pues, puedan mejorar su situación y pues, mucho menos la producción. Don Marvin, no se ve mejoría, al contrario, empeora la situación en el campo. 86% en el área rural son pobres, muy pobres, ¿verdad? Y no se ve la perspectiva de que esto puede mejorar en los próximos años. La agricultura y el sector rural ha estado abandonado por muchos años. Los últimos 20 años, ¿verdad? Lo que tenemos hoy es un rezago. La ley de modernización agrícola que se creía y que decían de que iba a desarrollar el campo, que iba a haber inversión pública, iba a haber inversión extranjera, iban a haber empresas, empleo, nada de eso, don Marvin, ¿verdad? Lo que vino a hacer es prácticamente a desarticular los procesos de entrega de tierra, ¿verdad? Hoy lo que tenemos es una acumulación, ¿verdad? Y reconcentración de la tierra. Fíjense que pasamos en los últimos años de 300.000 familias campesinas sin tierra, ahora a un minifundio de 520.000 familias que solo tienen entre 1 y 5 manzanas. 520.000 personas. Entonces, ¿qué pasa con esas 300.000 familias que no tienen tierra? ¿Verdad? Viven de la zafra y de la corta de café y después 6 meses sin hacer absolutamente nada. Entonces tenemos una economía, ¿verdad?, campesina completamente inmovilizada. Imagínense usted 300.000, que son alrededor de 1.500.000 personas que no generan ingreso, que no hay trabajo, que no se mueven. Entonces es muy difícil y bueno, muy difícil. Justamente tengo unas fotos porque
una cosa es hablar de pobreza, escuchar que la situación es problemática, pero como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Tengo unas fotografías en el cual pues se ve la típica familia de la que le estamos hablando, una familia con pobreza extrema, personas que quizás cultivan a veces ni lo necesario para vivir solo su familia, no pueden trabajar las tierras aunque quieran, sin mencionar pues la vulnerabilidad. Esta es una típica familia campesina, que son familias muy numerosas, en los cuales pues dependen prácticamente del varón, del hombre, que pues procura ir a trabajar, pero como nos dice don Rafael Alegría, Honduras es muy vulnerable climáticamente. Es el país a nivel mundial, el tercer país más vulnerable. Esto pues crea estos cambios climáticos que no se pueda cultivar siempre a la época establecida, inundaciones, deslizamientos, sequía, temporada de huracanes, que es la que estamos viviendo ahorita, y esto pues reduce la oferta de alimentos. Don Marvin, y agregado a la falta de servicios como financiamiento, asistencia técnica y todo eso, más el problema de cambio climático, lo que genera es una inseguridad terrible, ¿verdad?, en la producción. Entonces, los campesinos ahora lo que están tratando de hacer es producir como para ¿verdad?, abastecerse ellos, y ahí está, imagínense la situación de esas familias. Es terrible, es extremadamente terrible. Y si le agregamos, don Marvin, a esta problemática los altos precios del combustible ahora, imagínense cómo esta gente puede tomar un bus para venir a Tegucigalpa. Bueno, no tienen ni zapatos. No tienen ni zapatos, es una situación lamentable, lamentable. Y la mayor preocupación es que no hay políticas agrícolas parte del Estado, como le repito, 20 años de rezago histórico en la agricultura y no se ve. Y yo estoy sumamente preocupado porque ahora lo que se ve, don Marvin, actualmente en el país es que estamos ante una crisis generalizada, ¿verdad? Sí. Crisis alimentaria, crisis de los combustibles, crisis educativa. Imagínense con los maestros, yo ya presiento que vamos a pasar el año en una confrontación permanente, maestro, gobierno y pueblo, lo que pasó con el licenciado Maduro, usted debe recordar, sí, claro, ¿verdad? Entonces, toda esta situación, ¿dónde nos lleva? ¿Verdad? ¿A dónde vamos? Mire las plantas secas, las claro, que están viendo en este plantas tiempo. Secas. Y son personas que no están capacitadas o no se las ha entrenado, no se las ha enseñado a aprovechar la tierra dependiendo de la época. Quizá hay momentos para que puedan cultivar un alimento, otro tiempo para otros, y pues de esa manera trabajar siempre. Y por ejemplo, me gusta esa imagen que usted tiene ahí, ¿verdad? Y preguntémonos si a ese campesino que está sembrando, imagínese, con un chuzo, ¿verdad?, si le llega asistencia del gobierno. Sí. Para nada, don Marvin. Está sembrando lo que puede ahí con su semilla de maíz, ¿verdad?, sin ningún lempira de financiamiento, estoy plenamente seguro, sin nadie que le apoye, sin ningún funcionario del gobierno que vaya y que le apoye, por lo menos moralmente, ¿verdad? Y lo que ha aprendido empíricamente a través de lo que le ha enseñado quizás su papá y su abuelo, exacto, pero no un conocimiento técnico que lo puede dar a aprovechar y prácticamente más. Está solo, está abandonado, está excluido, ¿verdad? Entonces, es una situación sí, muy difícil la que estamos viviendo. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Al volver abordaremos con el señor Rafael Alegría todas estas problemáticas que se están dando, pues es lo que motiva que el martes se haya convocado un paro cívico a nivel nacional y bueno, vamos a hablar un poco al respecto sobre este paro cívico. Y por último también se hablaba, por ejemplo, cuando estaba la iniciativa de Petrocaribe y el ALBA, pues involucrar un fondo alimentario que era de acuerdo al precio del combustible. Si estaba arriba de los $100, los países del ALBA y Hugo Chávez pues tenían un fondo que iban a utilizar para alimentar, y en Honduras había logrado pues dar una ayuda de unos tractores. ¿Qué ha pasado con los tractores y qué posibilidades hay? Pues ahora de que el señor Adolfo Facusé ha vuelto a la palestra el tema de Petrocaribe. Eso lo discutiremos al volver con el señor Rafael Alegría en breve. Cuando es hora de combatir y la gripe ataca,
No dejes que te detenga. Toma Dolofin antigripal, fin a la gripe y la tos. Para la congestión nasal,